Muy bien. ¿Qué tal, amigos de Pruebas Rápidas Cuernavaca? Quise hacer este video de forma muy breve y con información concisa, ya que me he dado cuenta de que muchas de las personas que llegan a la consulta médica eh, presentan un poquito de ansiedad, miedo, cosas así, y no es más que por la falta de información en nuestro medio, información clara. Así es que vamos a ver una tabla que es del gobierno de nuestro país, de México, en cuanto a la dinámica y los desenlaces de esta enfermedad. Vamos a empezar primero por las definiciones y vamos a ver que existe una infección asintomática. La infección asintomática se define como tal como la ausencia de signos de enfermedad. Y vamos a pasar ahora a ver una tabla que es muy importante, ya que nos va a dar la categoría asintomática y otras tres que vamos a ver ahorita. Así entonces, la categoría asintomática la van a conformar el 30% del total de la población. Este 30%, obviamente como todas, pues va a padecer de un contagio, que va a ser el día 0. A partir de ahí va a tener un periodo de más o menos 7 días como asintomático. Eso nos lo marcan porque en las demás categorías es importante, pero a partir de ahí la persona o nuestro familiar pues va a pasar como si nada, ya que al final de cuentas va a desarrollar inmunidad, que no es más que el hecho de que nuestro cuerpo se sepa ahora defender por sí mismo contra la infección. Va a tener un periodo de contagiosidad muy corto, que es cuando la persona pues puede contagiar a otras personas. Va a ser muy corto, más o menos desde el día 0 del contagio hasta el día 14, 15. Y esto es importante, ya que al ser una persona asintomática, pues no se va a dar cuenta de que puede llegar a contagiar a las demás personas. Es por eso que tomamos las medidas como la distancia y el uso del cubrebocas. Ante esta situación no sabemos quién está infectado, pero no presenta síntomas, entonces debemos protegernos contra eso. Y otro punto importante pues es la tasa de mortalidad, en la cual el 0% de las personas de este 30% en esta categoría pues van a fallecer. Nadie fallece aquí en esta categoría. De ahí podemos pasar a la categoría leve a moderada, que va a ser el 55% del 100% de la población, en la que vemos que también desde el contagio hasta el día 7 cursa con un periodo asintomático, no hay síntomas, ausencia de enfermedad, y a partir del día 7 y más o menos hasta el día 13, que son 6 días, pues va a presentar síntomas leves a moderados. Su periodo de contagiosidad va a ser hasta el día 20 desde el inicio de los síntomas, desde el inicio del contagio, perdón, y vemos que desde el inicio de los síntomas, que es el día 7, hasta el 20, que son 13 días, pues todavía podría llegar a contagiar a las demás personas. Igual tenemos un periodo de 13-14 días que concuerda con el aislamiento que forma parte de las medidas de prevención. Y aquí vemos también que este tipo de personas en esta categoría pues presenta un 0% de mortalidad. Si nos vamos entonces a nuestra presentación, vemos que la infección leve a moderada pues se va a presentar como fiebre, tos, fatiga, anorexia, que es la falta de apetito, las personas no tienen hambre, y mialgias, que hace referencia a dolores musculares. También se han notificado otros síntomas como dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, diarrea, náusea y vómitos. Además de los clásicos que ya son muy conocidos, como la pérdida del olfato, que es anosmia, o del gusto, que se denomina ageusia. Y estos dos van a presentarse antes de los síntomas respiratorios. Además de que pueden llegar a presentar manifestaciones neurológicas, o sea, de origen cerebral, como los mareos, la agitación, debilidad, convulsiones, hallazgos o datos de focalización, que ya son datos más específicos, como que presentan debilidad en una extremidad, en un brazo, una pierna, o pierden la sensibilidad, problemas del habla o visión y problemas del equilibrio. Además de que dentro de esta categoría también podemos llegar a encontrar signos clínicos de neumonía, pero sin signos de neumonía grave. Hay neumonía y neumonía grave, que ahorita vamos a ver la siguiente categoría,
pero aquí en esta categoría de leve moderado, pues la saturación parcial del oxígeno, que esta la obtenemos con los oxímetros que ya todo el mundo conoce, pues vamos a ver que la oximetría va a estar por arriba de 90%. Y esto al aire ambiente, o sea, una persona que está sentada en su casa y que no amerita oxígeno y que puede respirar completamente pues por sí misma. ¿Vale? Los datos de neumonía pueden ser fiebre, tos, dificultad para respirar o disnea y una respiración rápida. Ahí ya estaremos hablando de datos de neumonía, pero sin signos de neumonía grave. ¿Por qué? Porque el oxígeno se encuentra todavía normal. Así es que si pasamos a la siguiente categoría, que es el COVID grave, pues vemos que sería un 10% del 100% de la población, igual aquí con su periodo asintomático de 7 días, y si se dan cuenta, los síntomas se van haciendo cada vez más cortos en cuanto a duración y van aumentando en cuanto a gravedad. En la categoría grave tenemos síntomas graves desde el día 7 hasta el día 12, que son más o menos 5 días, y a partir de ahí pues la persona ya va a requerir una hospitalización, porque en la categoría grave pues los signos de neumonía se hacen presentes como fiebre, tos, dificultad para respirar, una respiración rápida y más de uno de los siguientes criterios, como sería la frecuencia respiratoria o la respiración superior a 30 respiraciones por minuto, es una respiración rápida. Dificultad respiratoria grave, a la persona le cuesta trabajo respirar, y la saturación parcial de oxígeno que tomamos con el oxímetro pues va a estar por debajo del 90% al aire ambiente. Y bueno, aquí nos indican que aunque el diagnóstico puede ser clínico de parte de los médicos por cómo encontramos a nuestro paciente o en el caso de la población general pues al familiar, nunca está de más pues solicitar o tener apoyo con las imágenes como sería una radiografía de tórax, una tomografía o incluso una ecografía, que ya es un poquito más avanzada, pero si iniciamos con una radiografía o una tomografía pues nos da bastante información para poder categorizar a las personas. Y si regresamos a la tabla pues vemos que ante estos signos ya de gravedad pues la persona a partir del día 12 desde el contagio, pero después, más o menos al día 5, desde que inicia con los síntomas, pues ya amerita hospitalización. El periodo de contagiosidad, o sea, para cuando la persona puede contagiar a los demás, pues aumenta hasta el día 25. Y después de un periodo de hospitalización, más o menos del día 12 al 19, que son 7 días, pues la persona comienza a desarrollar inmunidad, ya se puede defender sola contra la infección, aunque aquí la tasa de mortalidad ya se presenta en un 15%, lo cual quiere decir que el 15% de este 10% pues puede llegar a fallecer lamentablemente. Si pasamos a la siguiente categoría, que es una categoría ya crítica, que es el 5% del 100% de la población, también tiene su periodo asintomático de 0 a 7 días, síntomas graves, pero duran muy poquito, del día 7 al día 11, que son 4 días, y aquí ya viene lo complicado porque son personas que ya por su condición, por comorbilidades, por enfermedades ya de base añadidas, pues llegan a requerir un manejo en la unidad de cuidados intensivos y a requerir ventilación mecánica, que es lo que comúnmente conocemos como un tubo endotraqueal, o sea, un tubo que se ingresa por la tráquea para poder ventilar los pulmones. Esta es la categoría o el escenario más crítico, ya que de la mitad de estas personas, el 50%, pues va a poder desarrollar inmunidad y el otro 50% pues lamentablemente va a fallecer. Y si pasamos a la forma en que se presenta esta categoría crítica, pues es con disfunción orgánica aguda potencialmente mortal, que es causada por una respuesta desregulada del huésped, de nuestro familiar o paciente, a una infección presunta, porque quizás todavía no tenemos una prueba, no se le ha hecho prueba, o probada, ya le hicimos una prueba para comprobar realmente la presencia del virus.
Signos de disfunción orgánica pues van a ser los siguientes: la alteración del estado mental, respiración difícil o rápida, que ya vimos que es una respiración de más de 30 respiraciones en un minuto, la baja saturación de oxígeno por debajo del 90%, reducción de la diuresis, que hace referencia a que la persona no está orinando como normalmente lo haría, una frecuencia cardíaca rápida, aumentan las pulsaciones del corazón, pulso débil en las extremidades, y las extremidades pues pueden estar frías o la presión arterial, la presión de la sangre pues baja. Moteo de la piel, quiere decir que la piel comienza a tornarse con una coloración morada, por así decirlo, por la falta de oxígeno. Y en cuanto a las pruebas de laboratorio, pues bueno, esto ya es para cuando ya tenemos a la paciente o al paciente hospitalizado, y ya podemos recurrir a estudios de laboratorio que ya son específicos a los cambios de esta disfunción orgánica. Como ya vimos, pues es un porcentaje muy pequeño de la población. Esto es importante saberlo, ya que con esto pues nos orientamos a saber en qué categoría o qué es lo que puede estar pasando con nuestro familiar y qué es lo que podemos llegar a esperar y qué hacer. Claro, no lo vamos a llevar a un consultorio de medicina general cuando vemos que se deteriora muy rápido y de repente ya no ventila bien, ya no puede respirar, respira muy rápido con mucho esfuerzo y el oxígeno está bajo. Ahí lo ideal sería pues presentarlo en un hospital para que le puedan dar la atención médica adecuada y de forma oportuna. Me parece que esto es todo lo que quería tocar. Con esto ya nos vamos bien informados, es de forma muy general, pero para que las familias pues estén enteradas y sepan más o menos qué es lo que se tiene que hacer ante pues un deterioro de la salud de algún familiar. Recuerden que estamos como Pruebas Rápidas Cuernavaca en nuestra página de Facebook. Nuestro teléfono es 777-256-8448 para agendar cita, ya sea en consultorio o directamente a domicilio. Y aquí les dejo el Facebook donde nos pueden encontrar como Pruebas Rápidas Cuernavaca a domicilio. Gracias.